Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Galaví, soy el subdirector de riesgos sísmicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres y el día de hoy aprenderás lo que es un tsunami, la velocidad de propagación del mismo, si son tsunamis locales, regionales o teletsunamis. De la misma manera aprenderás la diferencia entre magnitud e intensidad y daremos ejemplos de las diferentes magnitudes e intensidades de lo que es un tsunami local y regional. Hola, bienvenidos al curso ¿Qué es un tsunami? Tsunami es una combinación de dos kanjis japoneses y se traduce como ola de puerto. En la imagen podemos ver la gran ola de Kanagawa pintada por Hatsushika Hokusai, emblemática imagen en Japón y actualmente en el mundo. Un tsunami o maremoto es la transgresión del mar hacia la tierra. Esta invasión se debe a una perturbación en el mar que desplaza el agua en una serie o tren de olas a velocidades que pueden llegar a ser entre 750 y 800 km por hora, similar a la velocidad que viaja un avión comercial. La velocidad de un tsunami está dada por la profundidad del agua y la gravedad, ya que a este tipo de ondas se les conoce como ondas gravitacionales. En caso de que la profundidad o el tirante de agua sea proporcional a 5.000 metros o a 5 kilómetros, la altura de la ola será de 1 metro y la velocidad será de 800 kilómetros sobre hora o de 220 metros sobre segundo. En caso de que sea una profundidad o un tirante de 500 metros, la velocidad bajará a 250 km sobre hora o a 70 metros sobre segundo, con alturas de 2 metros. Es normal que si uno está en alta mar no perciba estas olas de tsunami, ya que es como si fuera un oleaje normal. Sin embargo, cuando nos vamos acercando a la playa o el tsunami se acerca a la playa a una profundidad de 10 metros, las alturas ya son significativas, de 9 metros, y la velocidad es aproximadamente de 10 metros sobre segundo o 36 kilómetros sobre hora. Esto nos indica que no es posible huir de un tsunami, al menos que tuviéramos la capacidad de un corredor, como se ve en esta imagen, y que tuviéramos las piernas de Usain Bolt para poder huir de este tsunami, ¿no? Aparte de que un tsunami no es como ir al mar normal y que las olas nos estén golpeteando, sino que un tsunami siempre va a traer consigo escombros. En este video les muestro cómo se propaga un tsunami y en el caso particular del tsunami de marzo del 2011 en Japón, podemos ver el frente de onda, cómo va avanzando a una velocidad diferente a la que se ve aquí. Aquí, al ser una plataforma o acercándose a la playa, la velocidad disminuye. Sin embargo, en esta zona la velocidad es demasiado rápida, ya que la batimetría o la profundidad es de aproximadamente 5 kilómetros. Para que llegue el tsunami desde Japón hasta México tarda desde 11 horas hasta 15-16 horas en cubrir todo nuestro territorio. Por ende, un tsunami de este tipo pues sí podría ser alertado en México y se podrían ver o se vieron en el caso del 2011 algunas perturbaciones en el mar. Existen diferentes tipos de perturbaciones que generan los tsunamis. La primera de ellas es el proceso de remoción en masa. En este caso, en la imagen izquierda, podemos ver una zona de montañas, ¿no? Todas estas montañas, cuando llueve empieza a escurrir sedimento y se empiezan a conglomerar en el canal fluvial y eventualmente en el abanico de sedimentación.
Este abanico de sedimentación, en el momento en el que la gravedad hace que se desplace, va a mover el cuerpo de agua generando un tsunami. Otro tipo de proceso de remoción en masa vendría siendo el colapso de una montaña, o en este caso el colapso de un cuerpo volcánico. Esta es la imagen antes de que el volcán Krakatoa hiciera erupción en 1883. Toda esta masa se desplazó y generó un gran tsunami que ahorita vamos a ver una animación de él más adelante. Como tal, el volcán Krakatoa se sitúa en esta parte y empezó a generar varios tsunamis, de acuerdo al relato de Marta Guillaumes, que dice que el 26 de agosto de 1883 tenía una extensión de 47 kilómetros cuadrados. Pero eventualmente, cuando empieza la erupción volcánica, se producen maremotos que levantaron olas de hasta 35 metros de altura y recorrieron distancias de hasta 13.000 kilómetros. Las gigantescas olas causaron la muerte de 36.000 personas en las costas de Java y Sumatra. Como tal, este tsunami o este tipo de perturbaciones se genera y todas estas costas se ven afectadas eventualmente, aunque el evento suceda en ese punto. Esta es una animación de lo que vendría siendo un proceso de remoción en masa. Y vamos a ver esta parte. Aquí en este caso el volcán está haciendo erupción, pero la parte de los sedimentos o los flujos piroclásticos, todo empieza a caer y eventualmente la gravedad, este volcán o esta animación indica que está cerca de un cuerpo de agua, y entonces cuando todos estos flujos comienzan a caer por gravedad, empiezan a desplazar la masa de agua generando el tsunami. Otro tipo de perturbaciones que generan un tsunami, que no son muy comunes, pero que ha sucedido, son la caída de meteoritos en el océano. Es muy famoso el meteorito del cráter de Chicxulub, ¿no?, que está muy cercano a la península de Yucatán, ¿sí?, ¿no?, y que, de acuerdo a algunos estudios, pues este es el tamaño del cráter que generó ese meteorito. Se cree que el tamaño del meteorito era de unos 10 kilómetros de diámetro, y se calcula que el impacto pudo haber liberado 400 zetajulios de energía, es decir, 4 seguido de 23 ceros, de la cantidad de energía equivalente a 100 teratones de TNT. Muchísima energía fue la que liberó. Se dice que este meteorito es el que mató a los dinosaurios. Y aquí tenemos una animación, es la configuración de cómo era en ese entonces nuestro planeta, ¿no? Aquí vemos que todavía Sudamérica no está en conjunto con Centroamérica y Norteamérica. Aquí, por ejemplo, la India no se ha formado, ¿no? Eso en un tiempo geológico, o en una era geológica de hace millones de años. Estamos hablando de cuando existían dinosaurios, y esta animación nos muestra que aquí cayó el meteorito y generó olas de hasta 100 metros de altura. Esta animación está considerada como el mega tsunami que generó dicho meteorito. Existen también erupciones en el fondo del mar, erupciones volcánicas, que generan tsunamis. Esto se debe a que en el mar todas las explosiones o todos esos productos volcánicos van a generar
una perturbación ascendente generando un tsunami a partir de un punto local. No es como el meteorito que cae, sino que en lugar de que caiga y levante el agua como si fuera una alberca, un espejo de agua y un chapuzón, es al contrario, viene de abajo, genera flujos, genera productos volcánicos, todos estos productos caen y generan grandes olas. Esta imagen nos muestra la distribución de los volcanes en el mundo. Como podrán ver, pues principalmente se encuentran en las zonas de subducción, pero también tenemos volcanes en zonas de rifteamiento, como podrían ser estos, ¿no? Y en esta imagen mostramos los arcos volcánicos y puntos calientes en el Océano Pacífico, ¿no? Como pueden ver, México pues tiene un punto caliente, ¿no? Y muy cerca a él hay bastantes arcos volcánicos. Vamos a ver un video que es una simulación de lo que sucede cuando un volcán en el fondo del mar hace erupción. Aquí tenemos una distancia prácticamente considerable hacia donde ya podemos ver casitas, ¿no? Es común que la gente se asiente en estos lugares, a veces sin saber el peligro al que están expuestos. Entonces aquí vamos a poder ver cómo sale el flujo. Empieza a salir una cantidad de material volcánico que es suficiente o extremadamente suficiente para generar el tsunami. Aquí poco a poco vamos a empezar a ver cómo se genera ese frente de ola y esa perturbación que eventualmente va a llegar a la zona de las viviendas. En este caso, si no hubiera viviendas, sería un tsunami que no genera ningún riesgo porque no hay nadie expuesto. Entonces podemos ver cómo empieza a generarse el frente de onda de la ola con material volcánico y todo el arrastre de sedimentos del fondo de este mar o de este lago que está en esta animación. Y llega el tsunami. Bien, el cuarto tipo de perturbación son las placas tectónicas. Como tal, nuestro mundo está lleno de segmentos o está compuesto de segmentos que, como si fueran un rompecabezas, nosotros le llamamos placas tectónicas. Aquí acabo de marcar la placa de Sudamérica. México está inmerso en la placa de Norteamérica, la placa del Caribe, la placa de Cocos y la placa de Rivera, que está aquí pequeñita, y todo lo que viene siendo la placa del Pacífico. Entre estos límites de placas existen movimientos que pueden generar la perturbación del agua, generando un desplazamiento y un tsunami, como se puede ver en esta zona. Existe una ruptura, empuja el agua hacia arriba y se propagan las olas o el tren de olas debido a esta fuente y llegan a la costa con una gran intensidad o una gran altura que puede generar la destrucción de la infraestructura costera. Este video nos muestra un tipo de movimiento entre las placas, que en este caso es el movimiento divergente. Como tal, la Tierra es como si fuera agua hirviendo o leche hirviendo, y existen los famosos movimientos de convección que empiezan a debilitar la corteza y eventualmente esto se introduce, y este en realidad es el mecanismo que genera que todo se vaya desplazando o que la corteza se vaya desplazando. ¿Dónde se generan ese tipo de movimientos? Pues ese tipo de límites es en todas estas zonas de rifteamiento, ¿no? Como tal, antes
Sudamérica con África estaban juntos, pero la parte de este límite de las placas se está abriendo, por ahí está introduciéndose material nuevo que viene del manto, y esto hace que empiece a mover los continentes. Entonces, si continuamos con el video, podemos ver cómo el calor aumenta, esta parte se empieza a hacer más delgada y eventualmente empieza el corrimiento. Este tipo de movimientos como tal no generan tsunami, al menos que aquí se genere un volcán y genere la erupción en el fondo marino. Otro tipo de movimientos son los movimientos laterales. A este le conocemos como falla transformante, que es el contacto entre dos placas que se deslizan horizontalmente pasándose entre sí, como lo podemos ver aquí. Es decir, una se va hacia la derecha y otra se va hacia la izquierda, o una se va hacia arriba y la otra se va hacia abajo. Es el caso común que tenemos o que conocemos porque es visible, el caso de la falla de San Andrés. En este caso no siempre hay movimiento vertical, si solamente es un movimiento lateral, y eventualmente la península de Baja California estará moviéndose en ese sentido y será separada del continente. Este tipo de movimientos no es común que genere tsunamis. Sin embargo, en el 2018 en Indonesia pudimos ver cómo no solamente la subducción genera tsunamis, sino también las fallas transformantes. Y esto se debe a que el movimiento a veces no solamente es puro, sino que tiene una pequeña componente que los geólogos le conocen como si fuera de tijera, porque hace ese movimiento, y esa parte que se levanta, si está en el mar, como en el caso de Indonesia, va a levantar el agua y a generar un tsunami. No es muy común, sin embargo, lo vimos el año pasado. La tercera zona o límite de las placas tectónicas es la zona de subducción o la zona de convergencia. Cuando dos placas chocan, en este caso la placa de Pacífico con la placa de Norteamérica, nos van a generar mucha presión, y cuando esta energía se libera, puede romper la corteza o el fondo marino y levantar el agua, como lo podemos ver aquí, y generar el tsunami. En este caso se muestra el Pacífico mexicano, ¿verdad? Vamos a poner la plumita. El Pacífico mexicano, aquí todo esto que está de amarillo, todo esto es la zona de subducción. Esta es de la placa de Rivera y todo lo demás vendría siendo de la placa de Cocos. Esta zona de subducción lo que genera, o bueno, el mecanismo es que la placa oceánica subduce o se mete por debajo de la placa continental, en este caso Cocos y en este caso Norteamérica. Cuando se genera un sello en esta zona y empieza a empujar la placa oceánica, eventualmente la placa continental la va a empujar a su origen, esta va a bajar y eventualmente va a generar un pequeño tsunami. Bueno, todo depende de la magnitud o de la ruptura, ¿verdad?, de el fondo marino. En esta animación podemos ver cómo la placa oceánica empieza a bajar, existe una zona asegurada que viene siendo la zona de presión, la zona de estrés, la zona de acumulación de energía, y eventualmente cuando esta acumulación de energía la placa la regresa, por decirlo de alguna manera, a su lugar, se genera el tsunami. Es un proceso de rebote, como dice acá, ¿no? Y hay grandes temblores, o hay una recurrencia de cada 200 a 1000 años. Ahora vamos a hablar sobre magnitud e intensidad de un tsunami. Como han escuchado, existen algunas escalas que se utilizan
para medir la cantidad de energía que libera un sismo, así como el nivel de destrucción que genera en la infraestructura o en la percepción de la población. Esto estamos hablando de la magnitud, que es el que nos dice la cantidad de energía, y por su parte la intensidad, que nos dice el nivel de destrucción. De manera similar, un tsunami está caracterizado por su energía, su amplitud, su periodo, etc., y por la descripción del desastre causado en la infraestructura civil en las costas. Para eso existen bastantes estudios que permiten calcular cuál es la energía o cuánta fue la energía liberada, ¿sí? En donde pues tenemos la magnitud de Inamura, Ida, ¿no? Que está expresado por esta fórmula. Sin embargo, también está la magnitud de Abe y Hattori, basada en la amplitud de la ola y la distancia de transgresión. La magnitud de Morse y Loomis, basado en el potencial de energía. Entonces tenemos bastantes fórmulas que nos permiten conocer cuál fue la cantidad de energía que se liberó por este tsunami. Y a su vez también tenemos las fórmulas de intensidad, que nos va a decir o que nos va a dar a entender cuál es el nivel de destrucción en la infraestructura. Y aquí H pues, es la altura media alcanzada por las olas. Hay bastantes fórmulas, estas son algunas, no es necesario que se las aprendan, esto no viene en el examen, ¿verdad? Solamente es para que ustedes sepan que un tsunami tiene magnitud e intensidad. Vamos a ver un tipo de intensidad, así como existe la escala de Mercalli modificada, que indica cuál es la intensidad de daño de un sismo, pero también está, por ejemplo, la escala de intensidad de la JMA, que es la Agencia Meteorológica de Japón, que va en escalas similares, o bueno, el nivel de daño es similar, pero utilizan otros tipos de números o otros tipos de rangos. En este caso vamos a ver de una manera muy simple o muy rápida la parte de la intensidad de un tsunami de acuerdo a la escala de Sieb y Ambersey. La intensidad 1 se refiere a una intensidad muy suave. Las olas solo se registran por los mareógrafos, es decir, como un pequeño sismo que solamente lo es detectado por los sensores. No es perceptible por la gente que está en el mar, ¿no? Una intensidad 2 suave. Las olas se identifican a simple vista, se puede observar un frente de ola plano. Entonces aquí podemos ver cómo el frente de ola es plano, aquí el agua ya se retiró, sin embargo no es, podríamos pensar que no es catastrófico, aunque si uno está en el mar o en la playa, sí debemos de alejarnos de porque recuerden que es un tren de olas. Y a diferencia de una ola normal que nos pega, por decirlo así, en el pecho, el tsunami viene hidrodinámicamente diferente o se comporta diferente, ya que esta viene por debajo. Entonces sería para nosotros difícil mantenernos de pie. No es como cuando vamos a Acapulco y estamos nadando y nos está pegando la ola, o a cualquier otra playa del Pacífico, que las olas nos están pegando, pero allá abajo no hay tanta perturbación. En cambio, en un tsunami, la perturbación principal viene de abajo hacia arriba. Entonces, sí hay que tener bastante cuidado cuando veamos este tipo de fenómenos. Aunque no son desastrosos, puede generar decesos principalmente por menores y por gente adulta. Intensidad 3, poco fuerte. De acuerdo a esta escala, dice: las olas se distinguen perfectamente, hay inundaciones en las pendientes suaves de la costa, daño leve en las estructuras situadas en la orilla de la costa, en las zonas de desemboque de río en donde se forman estuarios, la ola transgrede distancias considerables. Es decir, pues ya
hay casas, ¿verdad?, que han sido inundadas. Es posible que toda la cama, la estufa, todos los muebles puedan darse por perdidos, ¿no? Algunos diques son destruidos, y lo que comentaba aquí, que en donde se forman estuarios, el agua puede subir bastante o puede avanzar, por decirlo así, de mejor manera que en donde no exista agua o cuerpos de agua. Intensidad 4. Fuerte. Inundaciones significativas en las orillas de costas, edificios, embarcaciones, diques y zonas de cultivos cercanas a las costas son dañadas. Pequeñas y medianas embarcaciones son desplazadas hacia la tierra o hacia el mar. Las costas de línea quedan como escombros después del paso del fenómeno. Podemos ver que ya es un nivel de destrucción mayor, ¿no? En este caso, pues podemos ver todos los asentamientos o todas las construcciones que estaban en esta zona fueron totalmente destruidas. Solamente puede haber alguna que otra edificación que permanezca en pie. Vemos como algunas embarcaciones son llevadas hacia el mar, ¿no? Otras pueden, dependiendo en dónde esté la embarcación, las pueden meter, como en este caso, y eventualmente pues sí es destructivo. La intensidad 5, muy fuerte. Inundación en general y significante en la costa. Estamos hablando que el sismo de 2011 en Japón, pues ya está catalogado como muy fuerte, ¿no? Estas son imágenes, ¿no?, de tsunamis que han generado este tipo de destrucción severa. Las tierras de cultivo, el escombro se encuentra flotando en el mar y la flora y fauna marina se encuentran en zonas de tierra. Con excepción de grandes barcos, todas las demás embarcaciones son desplazadas y dañadas. Graves socavaciones se forman en los estuarios de los ríos, hay bastante gente ahogada, la ola va acompañada de un gran estruendo como rugido, como si fuera también un sismo, ¿no? O sea, ya hay tanto movimiento de material que ya genera un estruendo. Intensidad 6, desastroso. Parcial o completa destrucción de las estructuras civiles, incluyendo líneas vitales, inundación de zonas de costa, barcos grandes severamente dañados y, ojo, consecuencias epidémicas. Es importante que si usted está en la costa y sucede un tsunami, usted debe de alejarse para poder seguir con vida, subir a la parte más alta, ver los edificios que resistieron el sismo y poder subir para que el tsunami no les afecte o no llegue la inundación hacia donde están, y posteriormente ustedes puedan ayudar si es que ustedes tienen la capacitación para dar el auxilio. Bien, existen, dependiendo de dónde uno esté parado otra vez, ¿no?, como en los sismos, existen tsunamis lejanos, tsunamis regionales y tsunamis locales. Es decir, si yo estoy aquí en la costa del Pacífico mexicano y existe un sismo o un tsunami, para México va a ser local. En caso de que el sismo ocurra en Sudamérica, por ejemplo en Chile, para México el sismo va a ser regional. Y en caso de que el tsunami se genere del otro lado del Pacífico, va a ser lejano, ¿no? Entonces recuerden, un tsunami que se genera en esta parte tarda alrededor de 16 horas en cubrir, desde 11 hasta 16 horas en cubrir nuestro país. Sin embargo, tardará la mitad del tiempo o menos si el tsunami viene originalmente de Chile. Y si nosotros nos encontramos en el Pacífico, tenemos escasos minutos, ¿no? Entre 7 y 15 minutos es lo que se ha podido ver que es la secuencia en la que llega el tsunami en los tsunamis históricos reportados por la Secretaría de Marina.
En este caso, pues se hace la simulación del tsunami producto del sismo de magnitud 8.1 en Tehuantepec el 8 de septiembre a nivel internacional, el 7 de septiembre aquí en México. Y pues ahí podemos ver cómo en cuestión de minutos ya el tsunami ha llegado a las costas mexicanas. Afortunadamente este tsunami no generó grandes afectaciones y efectivamente fue un tsunami local en donde ya el frente de onda aquí ya se está disipando y eventualmente solamente el daño pudo haberse dado en esta zona, sin embargo no lo hubo. En este caso se muestra un tsunami regional. Este es el terremoto de Sumatra y Andamán en magnitud 9.1 a una hora muy temprana, 7:58 en esta zona. Esto sucedió un domingo, el 26 de diciembre del 2004, conocido como el tsunami asiático. La intensidad de este tsunami, de acuerdo a esta escala, está dada por 5 y la intensidad del sismo por 9. Entonces, aquí lo que podemos ver es cómo se genera un tsunami local para Sumatra. Sin embargo, para toda esta zona de la India ya vendría siendo un tsunami regional, ¿no? Lamentablemente, mucha gente falleció debido a que no se dieron las alertas adecuadas en esta zona. Y por último tenemos un tsunami lejano. En este caso es el terremoto de Valdivia, Chile, con una magnitud 9.5. Nos genera un tsunami de intensidad 6, ¿no? Aquí podemos ver los grandes barcos ya destruidos por el impacto de la ola, y vemos cómo después de más de 15 horas llega a las costas de Japón, que curiosamente por el efecto de Coriolis el principal frente de onda es en esta dirección, ¿no? En el caso de México, pues somos bondadosos, como lo diría el doctor Modesto. Nuestros tsunamis son bondadosos, que no llegan a afectar en gran manera esta zona, ¿no? Entonces este tsunami genera daños y decesos en las costas japonesas, ¿no? Entonces no solamente el daño se da en costas locales, sino que también se puede dar en costas lejanas. Y finalmente muestro el sismo de Tohoku del 11 de marzo de 2011, magnitud 9, y esto es importante, o bueno, lo muestro principalmente para que vean la velocidad de el tsunami cuando se va acercando hacia la costa, ¿no? Y otra cosa muy importante es la morfología de las bahías. Como podemos ver en esta zona, la morfología es bastante complicada. Entonces tenemos diferentes tipos de difracciones, ¿no? Aquí vemos el frente de onda nuevamente, y vean cómo empieza aquí a alentarse y aquí a avanzar más rápido, ¿no? Esto se debe en que esta bahía pues eventualmente tiene una profundidad menor. Sin embargo, esa energía se va acumulando y por eso la ola va creciendo, ¿no? Todas estas animaciones las pueden encontrar en la página de Fuji Sensei, en donde se observan muchos parámetros técnicos y las animaciones que se tienen principalmente para el Pacífico. Eso es todo por mi parte, les agradezco muchísimo y nos vemos en la evaluación.